Excelente. Miren, el día de hoy vamos a trabajar con dos actividades. La primera va encaminada a conocer el entorno de Excel. Seguramente ya es muy raro, pero sí nos ha pasado, créanos, que haya personas... Hola, hola. Nos ha pasado, sí nos ha llegado a pasar que hay personas que prácticamente no han trabajado con Excel. Excel tiene como ahí cierto tabú de que es muy complicado, que es muy difícil. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar por desmitificar esas cuestiones. La verdad es que Excel no es tan complicado como llegase a parecer. Y la primera actividad que se llama creación de tablas, pues va encaminado a eso. De manera general, reconocer el ambiente de trabajo de Excel, saber ubicarnos para poder entender cómo trabajar con nuestra hoja de cálculo. Entonces, les comentaba, pues la actividad va encaminado a eso, conocer el entorno, empezar a ingresar información a Excel para su posterior organización y procesamiento incluso. Entonces, ok, esta es la actividad. La describí punto a punto, qué es lo que vamos a realizar para que ustedes tengan una guía sobre cómo realizar la actividad y no les sea como tan complicado seguirla. Ahorita lo que vamos a hacer es partir desde cómo abrir Excel. Tenemos aquí en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, pues nuestra barra de búsqueda. Nosotros podemos ir tecleando la palabra Excel y en automático lo que hace en este caso Windows es que nos arroja los resultados más parecidos a lo que vamos tecleando. Entonces, por ejemplo, yo nada más tecleé X, y en este caso la aplicación que empieza con esas dos letras, pues es Excel. Entonces, podemos teclear la palabra Excel, lo abrimos, o si le presionamos al iconito de Windows, pues vamos a encontrar organizados de forma alfabética todas las aplicaciones y programas que tenemos instalados en nuestra computadora. Bueno, aquí habría que recorrer, aquí estoy en la letra E y pues yo nada más tengo dos. Una aplicación referente al tiempo y Excel. Entonces, o la tecleamos o la buscamos desde el icono de Windows. Ya nos había explicado el profe Roque que a lo mejor si son programas que utilizamos de manera muy frecuente para estar evitando ir y buscarla, podemos anclarla a nuestra barra de tareas, que es la que se encuentra aquí abajo, donde aparece, por ejemplo, aquí el icono de Microsoft Edge, la carpetita del explorador de Windows, en este caso el simbolito del correo, entre algunas otras. ¿Cómo podemos anclar Excel? Bueno, pues una vez que lo abrimos, podemos dar clic derecho sobre el icono y aquí nos dice anclar a la barra de tareas. Le picamos y ya nos va a dejar en la barra de tareas el iconito de Excel como una especie de acceso rápido al programa y ya basta con que le demos ahí a ese iconito y nos va a abrir el software. ¿Vale? Esto pues depende del gusto de cada quien, de la frecuencia con la que utiliza el programa. A mí no me gusta saturar mi barra de tareas, como que de primera vista me abochorna, pues digo, estoy muy saturada. Pero repito, esa cuestión del gusto de cada quien. ¿Qué onda con Excel? Bueno, pues Excel, mejor conocido como la hoja de cálculo, pues es un programa, en este caso que viene en la paquetería de Office, el cual nos permite ingresar información de tipo alfanumérica, o sea, tanto de tipo carácter como de tipo numérica, y me permite organizarla en lo que son las famosas tablas. Los criterios bajo los cuales vamos a organizar las tablas, pues la verdad es que depende mucho del tipo de información y del gusto de quien está procesando o capturando la información, depende de los requerimientos que nos den. Pero esta información, repito, la podemos organizar en tablas y posteriormente podemos procesarla. Procesarla mediante la realización de cálculos que pueden ser a través de fórmulas o a través de funciones. Y una vez que hemos procesado esta información, podemos representarla de forma gráfica, ¿no? Que básicamente serían como estas tres partes o de estos tres principios bajo los que trabajaríamos con Excel, ¿no? Organizar nuestra información por medio de tablas, procesarla por medio de cálculos y graficarla.
¿sale? Para poder exponer los resultados del procesamiento que hayamos hecho. De manera general, ¿cómo encontramos el entorno de Excel? Bueno, pues nosotros vamos a encontrar el área de trabajo de Excel organizados en estos cuadritos. Bueno, en realidad son rectángulos. Cada uno de estos rectángulos se les conocen como celdas, a las cuales podemos ubicar por columna y por fila. Las columnas, pues son estas que están aquí en una disposición vertical. Las columnas las podemos ubicar por letra, vienen en mayúscula, y por filas, que son las disposiciones en horizontal, y las ubicamos por números. ¿Cómo sé en qué parte de mi área de trabajo estoy trabajando? ¿En qué celda? Bueno, pues cuando nosotros le damos clic, observamos que su contorno se vuelve un poquito más grueso, en un color verde, y si se fijan, el encabezado tanto de la columna como de la fila, como que se ensombrece, resalta. Eso me ayuda a identificar exactamente la posición en la que me encuentro. Las celdas se nombran, o su ubicación se le nombra en base primero a la columna y luego a la fila en la que me encuentro. Por ejemplo, ahorita estoy en la celda C4. Aquí en la parte izquierda también está el cuadro de nombres. Este cuadro de nombres se refiere precisamente a la posición de nuestra celda, o incluso podemos asignarle un nombre, tal cual. Pero se los voy a mostrar más adelante. Entonces, pues, yo doy clics y aquí mi cuadro de nombres se actualiza en automático y me dice la posición en la que me encuentro. Al igual, déjenme quitar esto, lo voy a mandar para acá abajo. Ahí está. Al igual que en Word o en PowerPoint, todas las herramientas con las que contamos en Excel están organizadas en ficheros o fichas, como ustedes gusten decirle. Y cada uno de estos ficheros tienen una serie de herramientas que se encuentran organizadas en grupos. Por ejemplo, en el fichero inicio, ¿no? Tengo el grupo portapapeles, igual que en Word, que tengo las herramientas para copiar, pegar, cortar, copiar texto, formato del texto. Tengo mi grupo fuente, al igual que en Word, donde puedo establecer el tipo de fuente o de letra que voy a trabajar, el tamaño, color, relleno, tamaño de la letra. Tengo mi grupo de alineación, que aquí, a diferencia, por ejemplo, de Word, en Word solamente tenemos 3 herramientas para alinear, que es conforme al margen izquierdo y al margen derecho de la hoja. Entonces, o alineo con respecto al margen izquierdo, puedo alinear con respecto al margen derecho, puedo centrar con respecto a estos 2 márgenes, o justificar, que es cuando nos distribuye el texto de izquierda a derecha. Aquí, por ejemplo, en Excel no solamente vamos a tener en cuenta un borde izquierdo y un borde derecho. Aquí tenemos 4 bordes: borde izquierdo, derecho, superior e inferior. Por eso es que tenemos aquí 6 herramientas. Entonces aquí, por ejemplo, a propósito, voy a hacer más grande la fila 6. Entonces voy a capturar la palabra hola. Vean que para capturar información, pues basta con que le demos clic a la celda donde queremos ingresar la información y empecemos a teclear. Aquí modifique a propósito el alto, así es como se le llama, el alto de la fila 6, para poder apreciar muchísimo mejor los 4 bordes de mi celda. Si observan, el texto quedó en la parte inferior pegado a borde izquierdo. Estas herramientas de alineación, vean que bueno, esto funciona para todas las herramientas. En cuanto nosotros ponemos el cursor, inmediatamente nos da una breve descripción de la herramienta. O sea, aquí, por ejemplo, me dice, alinea el contenido con respecto al margen izquierdo, que son con las herramientas que estamos acostumbrados a trabajar en Word. Entonces, aquí centrado, aquí está alineado a la derecha, y las herramientas de la parte de arriba me permiten alinear, pero ahora con respecto al borde superior y al borde inferior. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí está, voy a centrarlo con respecto a los 4 márgenes, ¿vale? Tanto borde izquierdo y derecho como borde superior e inferior. Entonces, de esta forma yo puedo alinear el texto. Ahora bien, ¿qué otro tipo de herramientas tenemos aquí de las más utilizadas?
que ustedes ya trabajaron en este caso en Word. Por ejemplo, tenemos la herramienta de combinar celdas. Esa la vimos cuando trabajamos con tablas en Word. Había la necesidad de unificar las celdas para generar una muchísimo más amplia. Generalmente trabajamos con esta herramienta cuando queremos trabajar con títulos. Aquí para poder trabajar con esta herramienta, pues basta que hagamos una selección de celdas, las que queramos unir, y le damos en combinar y centrar. Entonces ya de esta forma, pues las unifico, ya me queda una sola. Y si quiero separarlas, pues le doy aquí a la flechita y también aquí me da la opción de separarlas. A lo mejor las combiné de forma incorrecta o no era la distribución que yo quería darle, entre otras cosas. ¿Sale? Entonces, fíjense que el fichero de inicio se parece, por lo menos los primeros 3 grupos se parecen mucho a las herramientas con las que contamos en Word. Son muy familiares, ya las conocemos. Y la verdad es que la manera en la que se aplican, pues es básicamente la misma. Ya empiezan a cambiar las herramientas conforme vamos avanzando. Por ejemplo, aquí en el fichero inicio tenemos el grupo estilos. Dentro del grupo estilos, pues tenemos la parte de estilos de celda, que es como la parte bonita, la parte que nos permite darle como el estilacho, ¿no? La cara bonita de nuestras tablas. No las voy a describir todas, nada más de forma general estoy contextualizando. En el fichero insertar, de las herramientas más frecuentes que vamos a utilizar, pues está todo lo que es el grupo de gráficos. Aquí viene toda esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, para poder ahorita trabajar con gráficos, pues tendremos que ingresar datos, los cuales va a representar mediante el gráfico que nosotros especifiquemos. Ahora bien, voy a aterrizar un poquito esta parte ya en el ejercicio que hay que hacer. Aquí, esto, nos están pidiendo ingresar esta información en Excel. Es una pequeña tabla que es un comparativo de ventas del departamento, en este caso de electrónica, de una tienda X, y nos va a servir de pretexto, en este caso, para empezar a trabajar y a configurar nuestra hoja de cálculo. Importante tener en cuenta, en este caso, la naturaleza de los datos con los que vamos a trabajar. De tipo texto, es de tipo numérico. ¿Por qué? Es importante establecer la naturaleza de los datos porque dependiendo del tipo de datos, el tipo de procesamiento que le vamos a dar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con números, no puedo, tengo que establecer que voy a trabajar precisamente con un dato de ese tipo de naturaleza, porque al momento de hacer cálculos, pues si yo le dije que estoy trabajando con texto, pues no me va a reconocer la información. Pues miren, chequen. ¿Qué pasa? Entonces voy a hacer este. Ahí más o menos. Podemos ir viendo las dos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a quitar este para que se haga un poquito más grande y tal. Vamos a empezar a ingresar la información. Me voy a colocar en la celda A1, voy a capturar mes. Y aquí, si se fijan, en la tabla me piden una serie de valores. Entonces, empiezo a capturar los primeros. Pero para no tener que ir capturando uno por uno, si se fijan, esto es una serie. Y Excel me permite trabajar con series y me ayuda a completarlas. Lo único que tenemos que hacer es especificarle o darle como los primeros valores de la serie y ya en automático Excel dice, ok, estás haciendo una serie de los meses del año, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que ingreso los primeros 2 valores, los selecciono y una vez que están seleccionados me coloco en la esquina inferior hasta que me parezca esa crucecita negro y mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y voy arrastrando hacia abajo. Si se fijan, conforme voy arrastrando, me aparece un pequeño recuadrito que me va indicando, conforme voy bajando, cuál va a ser el nuevo valor de esta serie que estoy completando. Entonces, de esta forma,
yo me evito el tener que teclear la serie completa. Basta con que yo le dé los primeros valores a mi serie y en automático Excel dice, ah, ok, estás haciendo una serie. Va, te la voy a completar hasta donde tú me indiques. ¿Vale? En este caso, yo cuando vi que llega a la altura de diciembre, solté mi botoncito izquierdo y ya me completo. Esto funciona tanto para columnas como para filas. A lo mejor la disposición que yo quería darle a mi tabla de los meses no era de forma vertical, a lo mejor lo quería hacer de forma horizontal. Entonces aplica exactamente igual. Le doy los primeros dos valores de la serie, selecciono para que Excel sepa con respecto a qué valores estamos trabajando y ahora presiono el botón izquierdo, lo mantengo presionado y ahora avanzo hacia la derecha. ¿Ve? Ahí está. Entonces, funciona tanto para series de tipo carácter en este caso, como también para series numéricas. Por ejemplo, aquí le doy 0, 1, 2, 3, selecciono los valores y de igual forma. Detecta Excel el patrón. Ups, aquí me moví. Ahí está. Y yo puedo ir jalando y arrastrando hasta donde yo quiera parar la serie. ¿Vale? Entonces funciona tanto en lo horizontal como en lo vertical. Entonces, de esta forma, pues la verdad es muchísimo más fácil. Son de las bondades que tiene Excel. La verdad es que sí es muy amigable, nada más es cuestión como de irle agarrando la onda a sus herramientas. Ahora, aquí, por ejemplo, a la altura de mes, me pide que ponga el nombre de mis vendedores. López. Perdón mi dislexia. Si de repente ven que escribo mal. David Suárez. María Villanueva. Aquí, por ejemplo, yo me equivoqué cuando ingresé el nombre de Fernanda. Si se fijan, me comí una A, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para modificar el contenido de la celda? Puedo dar doble clic sobre ella y en automático me habilita el contenido y me permite editarlo. O selecciono la celda sobre la cual quiero editar el contenido y presiono la tecla F2. Y también en automático me habilita el contenido de la celda y me permite editarlo. Entonces ya una vez que hice la edición o hice los cambios, le doy Enter y se ven reflejadas las modificaciones que acabo de realizar. Ahora, fíjense que también, conforme fui capturando la información, aquí por ejemplo también me equivoqué, Juna, les digo que estoy un poco disléxica. Ustedes dispensen. Ok. Vean que dependiendo también de la extensión del dato que nosotros vamos capturando, pues a veces el ancho de la columna va a ser lo suficiente como para que se alcance a mostrar, como en el caso del nombre de Juan López. Pero, por ejemplo, en el caso de Fernanda García, ya no se alcanza a ver el texto. El ancho de la columna que viene por default, cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestra hoja de cálculo, pues, no es suficiente. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, en el caso de María Villanueva, nos diera la impresión de que el texto incluso ya está empezando a invadir la columna F. ¿Vale? Entonces, aquí hay varias formas como de trabajar con esta parte. Como herramienta más usual es que nosotros seleccionemos, siempre es importante seleccionar la parte de la hoja o en este caso de la tabla a la cual le vamos a hacer modificaciones, porque sobre esa selección va a trabajar Excel. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono los nombres de mis vendedores y aquí en inicio voy a maximizar para que se descolapse el menú, puedan ver todas las opciones. Entonces aquí ya que seleccioné, les decía yo en el fichero inicio, precisamente en el grupo de alineación, tengo la herramienta de ajustar texto. Chequen la descripción, dice ajustar texto especialmente el largo en varias líneas para poderlo ver todo. Entonces lo que va a hacer es que va a distribuir, va a ser un poquito más alta la fila y va a distribuir el texto en varias líneas para que se ajuste el contenido al ancho predeterminado de la columna. Yo le doy clic ahí y ahí, por ejemplo, Fernanda García y María Villanueva, que era como de los textos más largos, ya me los distribuyó en 2 líneas.
¿vale? Entonces ya si nada más quiero como que se vea uniforme, en este caso el texto, o sea, que no parezca que uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda, uno a la derecha, pues jugamos con las herramientas de alineación, ¿vale? Y para que sea aquí todo bonito, pues lo voy a centrar con respecto a los 4 bordes, ¿vale? Entonces ya desde ahí ya le estamos aplicando formato a nuestra tabla. Otra forma de hacerlo es, voy a darle control Z, modificar el ancho de la columna. O sea, voy a hacer más ancha mi columna con la intención de que alcance a verse todo el contenido. Hay dos formas, podemos hacerlo desde el fichero, en este caso desde el fichero inicio, o podemos hacerlo desde el encabezado de las propias columnas. Aquí, por ejemplo, lo voy a hacer primero desde el encabezado, voy a trabajar con la columna C. De donde está el encabezado, vean que cuando yo coloco mi cursor se pone en un color como verdecito, resaltándola, me voy a ubicar entre el encabezado de la columna C y la columna D. Importante ubicar la forma de nuestro cursor, ahora ya aparece como dos flechitas que apuntan una a la izquierda y una a la derecha, indicándome que voy a modificar en esa posición el ancho de mi columna. Entonces, puedo dar clic con el botón izquierdo del mouse, mantenerlo presionado, y vean que en automático me dice, el ancho de tu columna es de 10.78, ¿vale? Si yo mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro a la derecha, vean que ese valor se va modificando, reflejando con esto que se está haciendo muchísimo más ancha mi columna, ¿sale? ¿Qué tan ancha la requiero? Pues lo suficiente como para que se vea todo mi contenido, ¿sale? Dices, híjole, pero es que me quedó muy ancha. Bueno. Otra forma de hacerlo es igual, me coloco entre el encabezado de la columna C y la D, en este caso, doy doble clic con el botón izquierdo del mouse y en automático se ajusta el ancho de la columna acorde al contenido que hay ahí. Y ahí es con esta forma, no es de que me quedo más grande o me quedo chiquito todavía, sino que en automático lo ajusta de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, la verdad es que es una manera muy sencilla de hacerlo, ¿vale? Basta con que le demos doble clic. Ahora, aquí, por ejemplo, a propósito voy a hacer más angostita la columna E. Funciona tanto para hacerla más ancha como para hacerla más angosta. Me desplazo a la derecha, se hace ancha. Me desplazo a la izquierda, se hace angosta, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a dar clic a la columna E en el encabezado de esta. Vean que se seleccionó. Y aquí en el fichero inicio, precisamente hay un grupo que se llama celdas. Entonces aquí hay una herramienta que se llama formato. Y dentro de las herramientas que tenemos está la de alto de fila y ancho de columna. Le vamos a dar ancho de columna y ya me dice, ok, ¿de qué tamaño la quieres? Ahorita ya tiene un ancho de 6.22. Entonces, más o menos teniendo una referencia que era como de 10.2, el valor original, pues le voy a dar, no sé, un 15. ¿Sale? Y con eso, vean, pues fue suficiente, pero la verdad es que sí fue como al tanteo. Entonces, bueno, de esta forma podemos modificar el ancho de las columnas. Quiero que sea un poquito más exacto, pues le doy doble clic y vean, lo recorto un poquito más de acuerdo al dato que teníamos ahí. Ahora, no solamente podemos modificar el ancho de las columnas, también podemos modificar el alto de las filas. Por ejemplo, aquí voy a hacer más alta la fila, selecciono dando clic sobre el número, en automático, al hacer clic en el 1, me va a seleccionar la fila número 1 completita. ¿Vale? Entonces, me voy otra vez a formato, aquí está la primera opción que me da es la de alto de fila, igual viene por puntos, me dice, ok, ahorita el alto es de 14.4, ¿no? Es tu referencia. Entonces, la quiero más grande, la voy a poner de 25 puntos. ¿Ves? Y ya la hizo muchísimo más alta. Ahora, ¿cómo lo hago desde mi área de trabajo sin tener que acudir exactamente a mi fichero inicio? Me coloco sobre el encabezado de las filas. Si en este caso quiero modificar el alto de la fila 1, pues me coloco abajito, donde termina el encabezado del 1, de la fila 1 y de la fila 2.
Vean que aparece un símbolo muy parecido al que vimos hace ratito cuando queríamos modificar el ancho de las columnas, pero ahora las flechitas apuntan hacia arriba y hacia abajo. Entonces mantengo presionado el botón izquierdo del mouse, me dice ahorita tienes un alto de 24.6 y puedo arrastrar hacia abajo para hacerlo todavía más alto, o puedo, si la desplazo hacia arriba, la hago más pequeñita. ¿Ve? Entonces, bueno. Es una forma en la que nosotros podemos jugar con el alto de las filas y el ancho de las columnas para que la información que estamos organizando, que estamos tabulando, pues quede como más clara de forma visual, ¿sale? Y esto pues nos va a permitir trabajar muchísimo mejor. Ahora, regresando con el ejercicio que nos va a seguir dando oportunidad de seguir viendo más herramientas. Vean que nosotros comenzamos a trabajar desde la fila 1, pero antes de la fila donde viene el concepto mes y el nombre de nuestros vendedores, hay dos encabezados. Uno que dice el nombre de los vendedores y otro que es para comparativo, el título de la tabla, ¿no? El comparativo de ventas. Dice, pero híjole, yo ya no dejé espacio, ¿cómo le voy a hacer? Hay varias formas de insertar filas y también se puede hacer con columnas. Entonces, voy a maximizar otra vez Excel para que se descolapse el menú. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo quiero insertar una fila encima de la número 1. Entonces, voy a seleccionar mi fila 1. ¿Ve? Y ahí di clic sobre el 1 y se selecciona toda mi fila. Voy a hacerlo de dos formas. Doy clic derecho y le doy en la opción insertar. Y ¡tarán! Ya me insertó una fila. ¿Vale? O, por ejemplo, aquí todavía me hace falta otra fila. Tengo que colocarme, eso siempre es bien importante, indicar a partir de qué posición es sobre la que quiero que me inserte una nueva fila. ¿Vale? Por ejemplo, yo quiero que me inserte otra fila a partir de la posición otra vez de lo que ahora ya es la fila 2, porque el contenido lo va desplazando hacia abajo conforme insertamos filas. Entonces yo doy selecciono mi fila y ahora, por ejemplo, me voy otra vez dentro del fichero inicio, igual dentro del grupo celdas, en formato. También aquí viene, ¿es cierto? Es ahí, es aquí a la izquierda, viene la herramienta de insertar, ¿no? Entonces me dice, puedes insertar celdas, puedes insertar filas de hoja, que es lo que yo quiero. Entonces le voy a dar insertar filas y me insertó una, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo que insertar muchas filas y no quiero hacerlo de una por una? A ver, ok, dices, ¿cuántas filas necesitas? No, pues necesito 5. Entonces, lo que vamos a hacer es que selecciono, en este caso, 5 primeras filas, me voy otra vez a insertar filas de hoja y me va a insertar el número de filas que yo seleccioné. Entonces, de esta forma puedo hacerlo muchísimo más rápido. Dices, híjole, no, se me pasó una fila. No te preocupes. Selecciónala dándole clic sobre el encabezado. En este caso nosotros solo necesitábamos 2. ¿Ok? La selecciono y aquí mismo al ladito me dice eliminar. ¿Qué quieres eliminar? Quiero eliminar las filas de la hoja. Y va a eliminar conforme la selección que hayamos hecho. Entonces, bueno, si quieren hacerlo desde las opciones que nos da el fichero inicio, o si lo quieren hacer dando clic derecho sobre la fila, bueno, ya esa elección de cada uno de nosotros, lo que nos sea más cómodo. Por ejemplo, aquí mi tabla, pues nada más me da 4 vendedores, pero ¿qué pasa si me hubiera dado un quinto, un sexto, y yo de repente omití? Dice, chin, entre Juan López y Fernanda García están Nayeli Castillo, y no la capturé, ¿no? Entonces no me voy a poner a borrar toda la información, entonces mejor lo que voy a hacer es que voy a insertar una nueva columna, ¿vale? Entonces voy a colocarme siempre a la derecha de la posición donde quiero insertar la columna. Entonces yo lo quiero entre Juan y Fernanda, entonces me voy a colocar en el encabezado de la columna C, que sería la posición de la derecha de donde quiero mi columna, doy clic derecho y le doy insertar. Y en automático abre el espacio y me inserta una nueva columna.
¿vale? Entonces, ok, aquí ya, no hay bronca, ya tengo el espacio para Nayeli Castillo, ya, ¿vale? Aquí habría que obviamente también ajustar el ancho de la columna para que se alcance a ver toda la información, o a lo mejor no quiero modificar el ancho de mis columnas porque va a parecer que está desuniforme, porque a lo mejor hay un nombre que es muy, muy largo, ¿no? María Petronila de Los Ángeles, ¿no? Castillo Esquivel. Entonces es un nombre muy, muy largo y a lo mejor esa columna me va a quedar muy ancha. Y la de Los Ángeles. Entonces dices, ok, aquí por ejemplo, si yo ajusto el ancho de la columna, pues ya me va a quedar desuniforme mi tabla, esa columna me va a quedar muy, muy ancha. Entonces a lo mejor ahí lo que me convendría es ajustar el texto y que me lo ponga en varias líneas y a lo mejor ajustar el alto de la fila, ¿sale? Entonces, bueno, ya repito, esto depende mucho del gusto de cada uno de nosotros. Voy a eliminar esta columna porque no forma parte del ejercicio original. Como la elimino, doy clic derecho sobre el encabezado de la columna que quiero eliminar y aquí me da la opción de eliminar. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra tablita ya va agarrando como forma. Ya insertamos las dos filas que nos hacían falta. Vamos a empezarlas a trabajar. Vean, por ejemplo, que aquí en la tablita, todas las celdas que quedan en la fila en la parte superior de donde están los nombres de nuestros vendedores, es una sola celda, pues, no viene separadas. Entonces, aquí conviene trabajar con la herramienta de combinar. Siempre seleccionar, importante seleccionar el área de trabajo sobre la cual vamos a estar trabajando, en este caso la herramienta de combinar. Y aquí dentro del grupo de alineación tengo combinar y centrar. Ya me hizo, en lugar de tener tener 4 celdas distintas, pues ya tengo una sola, ¿sale? Vamos a aplicar el mismo principio para la fila de arriba. Aquí voy a seleccionar desde A1 hasta E1 y voy a combinar, ¿vale? Entonces ya me permite capturar la información dentro de me queda una sola celda, ¿no? Entonces aquí sería comparativo de ventas del 2021 del departamento de electrónica. Aquí, al igual que en Word, podemos aplicar herramientas de texto. Podemos, ahorita ya que lo estamos ingresando, lo seleccionamos en inicio, aplicamos algún tipo de fuente en específico, la que nos guste. ¿Eh? Podemos aplicarle color, igualito que lo hacemos en Word, el tamaño de la letra, negrita, subrayado, bueno, y aquí ya depende del gusto y de las características que nos den. Bien. Aquí nos hace falta poner nombre de los vendedores. Ahí está. Aquí nada más lo voy a poner en negritas. Ahí está. Igual, el encabezado de mes y nombres de mis vendedores, nada más le voy a aplicar negritas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya aquí ya nuestra tablita, les digo yo, está agarrando ya cada vez más forma. Ahora, la parte de los bordes, que son estas líneas que nos ayudan a delimitar los campos de nuestra tabla. ¿Cómo los colocamos en Excel? Hago otra vez grandota. Y aquí lo que vamos a seleccionar es todo lo que va a ser el contenido de nuestra tabla. Y podemos trabajar la herramienta de bordes. Bueno, primero, aquí dentro del grupo de alineación, estas flechitas, que de hecho aparecen en todos los grupos, se le conoce esta flechita como más. A veces cuando estamos viendo algún tutorial o estamos consultando algún video en YouTube, dice, dale clic en el botón de más en el grupo de alineación. Entonces, este es el botoncito de más. Cuando nosotros le picamos ahí al más, nos da otra serie de herramientas
que ya no están visibles por cuestión de espacios, pero que podemos acceder a ellas. Entonces, en este caso, dentro de esas herramientas en el grupo de alineación, tenemos una que se llama borde, que son precisamente las líneas que delimitan los campos y el contenido de nuestra tabla. Dentro de las herramientas que podemos trabajar aquí con bordes, pues es el estilo del borde precisamente, que es la línea continua, línea punteada y diferentes tipos de espaciado. A lo mejor la quiero más gruesa, doble línea, lo voy a poner más gruesa. Dentro de las otros parámetros que podemos especificar es el color del borde, morado. Y aquí, bueno, ¿qué bordes quieres? ¿No? Quiero que me coloque los bordes interiores y también el contorno. Y me va mostrando aquí cómo quedarían mis bordes. ¿Sí? Bueno, aquí me quedarían tanto los bordes internos como externos. Y otra herramienta es el relleno, el fondito de lo que será mi tabla, de mis celdas. Viene por default sin color, nosotros podemos especificar el color. ¿No? Lo quiero, no sé, color les gusta, un azulito. No me decido, este azul. ¿Sale? Vienen una serie de efectos de relleno, puedo degradarlo o incluso poner dos colores. Soy muy mala para combinar, entonces, ¿vale? No sé, ahí está. Incluso puedo, el sombreado hacia dónde lo quiero, no lo quiero horizontal, lo quiero vertical, el degradado, bueno, ahí como ustedes gusten y manden. ¿Vale? Y el estilo de la trama, que sería como especie como de ashurado que podemos poner de fondo. No es necesario, a lo mejor solo con que le agreguemos el color de fondo es suficiente. ¿Vale? Entonces, ahí está. Aparte de me regresé a la parte del color del trama porque vean que no solamente podemos trabajar con esta paleta de colores. Ustedes le dan en más colores y aquí nosotros podemos personalizarlo. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar. Y ahí está. No le di clic. Por ejemplo, para que no me quede un cuadro que parece que se me olvidó ponerle el título con respecto al mes y a la altura de donde está el nombre de los vendedores, lo selecciono y lo voy a combinar. ¿Ve? Ya me va a quedar un solo recuadro, todo esto corresponde a la columna del mes y ahí vamos personalizando nuestra tabla. También, sin necesidad de acceder a la herramienta de más, aquí en bordes, para la parte del relleno, pues aquí también lo podemos especificar. Aquí están los colores del tema. Sobre donde yo lo tenga seleccionado, pues se va a ir aplicando. ¿Bien? Ahora, vámonos ya a la parte del contenido de nuestra tabla. Hace ratito yo les comentaba, es bien importante tener en cuenta la naturaleza de los datos que vamos a trabajar, porque si los vamos a procesar, por ejemplo, por medio de cálculos, aplicando fórmulas y funciones, importante saber que las funciones y las fórmulas que podemos trabajar en Excel solamente trabajan con valores numéricos, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo establecer el formato de la celda. ¿A qué me refiero con esto? Me vuelvo a hacer grandota. Si de repente se me pierden entre que me hago grandote y chiquito, díganme, por favor. Aquí, por ejemplo, pues es información de tipo carácter, aquí no hay bronca. Pero, por ejemplo, en esta parte que voy a que voy a seleccionar, pues aquí sí voy a ingresar información de tipo numérica. Entonces, aquí dentro del fichero inicio, tengo un grupo que se llama número. ¿Ah? Y aquí vienen una serie de categorías. Entonces dice, a ver, tengo mi primer categoría es general. Aquí Excel nos permite ingresar valores numéricos, no le da ningún tipo de valor de formato en específico, simplemente son números. Pero aquí, por ejemplo, en número, tenemos la opción de no solamente especificar que son números, sino incluso podemos dar el número de decimales con las que queremos trabajar. ¿Sale? O tenemos algunos otros formatos más específicos como el de moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, que bueno, nos ayuda a representar la información que estamos ingresando en el formato adecuado, depende de la naturaleza de esta. Yo aquí, por ejemplo, le voy a dar moneda
Y aquí abajito me permite especificar el tipo de moneda, pues, del cual estoy hablando, ¿no? Pesos mexicanos, euros, dólares. Aquí tengo más formatos. Aquí le doy en número, perdón, en moneda. Y aquí en símbolo me da más opciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se me ocurrió poner el ejercicio de bitcoins porque hace poco, digo, es contextual el asunto. Estaba mi hermano explicándome qué onda con los bitcoin, con el bitcoin, ¿no? Esta moneda digital. Entonces, aquí yo selecciono que son bitcoins y aquí el número de posiciones decimales con las que quiero que me especifique. Pues le voy a poner 2. Le doy a aceptar y conforme yo vaya ingresando la información, se le voy a poner 5200, le doy enter y en automático me ajusta el contenido que acabo de ingresar de acuerdo al formato de la celda. Me pone en este caso el simbolito de Bitcoin, ya me está diciendo de qué hablamos, y le agrega los decimales. Entonces yo nada más me dedico a capturar, le voy dando enter y listo. ¿Vale? Puedo ir ingresándolos de esta forma. Entonces a lo mejor si yo aquí quiero, si es una fecha, por ejemplo aquí le voy a agregar el concepto fecha, y vino. Pues también puedo hacerlo desde aquí, desde el grupo inicio en fuente, le pongo todos los bordes. Nada más habría que tener cuidado de ponerle las mismas características de formato. Aquí me voy igual a la parte del número, le digo aquí lo que voy a ingresar es una fecha y lo quiero en formato corto. Entonces, cuando yo diga, oye, es 08 del 07 del 22 y le dé enter, listo. Ya me dejó el contenido en un formato de fecha corta. ¿Bien? Entonces, por eso les digo, importante cuidar mucho esta parte. Ok. Ahora, bueno, el objetivo del ejercicio es esta parte, familiarizarnos con el entorno de Excel, empezar a trabajar con lo que es la captura de la información y el formato de nuestra hoja de cálculo. En este caso, el ejercicio, pues habría que replicar tal cual la tablita que nos están dando como imagen aquí. ¿Vale? Ahora, dentro de las características que también podemos trabajar en Excel, está, por ejemplo, nombrar las hojas. ¿Cómo se nombra una hoja? Bueno, esto, si se fijan, cuando abrimos Excel en la parte de la cabecera, dice libro 1 y podemos agregar este libro el número de hojas de cálculo que nosotros necesitemos. Por default nos da una hoja que aparece aquí en la parte inferior y dice hoja 1, pero yo puedo agregar tantas como yo desee. Aquí a la derecha aparece el simbolito de más y cada vez que nosotros le piquemos es una hojita que nos da. ¿Vale? Puedo personalizar el nombre de mis hojas para poder distinguir el contenido de estas. Sí, podemos darle doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre la pestañita donde dice hoja 1 y aquí le voy a dar comparativo de 21 y le doy enter. O puedo dar clic derecho sobre la pestañita donde viene el nombre de la hoja. ¿Vale? Aquí viene la opción cambiar nombre y aquí a lo mejor le pongo comparativo 2022. ¿Vale? También, o sea, la verdad es que Excel está padre porque hasta nos consiente, ¿no? Nos permite personalizar también el color de la pestañita. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en archivos físicos, donde tienen las carpetotas, mi hermano es contador, y en la casa, todavía de mis papás dejó algunas carpetas, y tiene separadores de colores, ¿no? Que le ayudan a identificar, ¿no? Cada una de las secciones de lo que tiene ahí archivado. Entonces aquí podemos hacer algo muy por el estilo en Excel. Damos clic derecho sobre el nombre de la pestañita y del menú emergente que nos aparece está la opción de color de pestaña. Entonces nosotros podemos personalizar el colorcito. Entonces ya nos queda todavía muchísimo más mono. Ahí está. O a lo mejor dices, híjole, esta tabla necesito trabajarla otra vez
pero a lo mejor los cálculos que voy a hacer son distintos, sobre la misma información, pero un procesamiento diferente. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que volver a capturar toda la información o cómo lo hago sin tener que copiar y pegar? Pues doy clic derecho sobre el nombre de la hojita y aquí hay una opción que se dice mover, perdón, que se llama mover o copiar. Ahí le picamos y aquí viene un cuadrito, le damos clic donde dice crear copia y le digo exactamente en qué posición lo quiero. Digo, lo quiero antes de la hoja comparativo 2022. Aceptar. Y me duplica tal cual el contenido de la hoja y le pone incluso el mismo nombre, pero para poderlos distinguir me dice, ok, pero esta es la 2, esta es la que acabas de generar como copia. Entonces, ya nosotros lo personalizamos y, perdón, lo podemos modificar. ¿Vale? Bien. No la quiero, inserté hojas de más. O a lo mejor digo, no, en este libro no lo voy a trabajar. Entonces, doy clic derecho sobre la hoja que no quiero y le doy a eliminar. ¿No? Me dice, Microsoft Excel eliminará permanente esta hoja. ¿Está segura? Sí. Y le picamos. ¿Vale? Y no hay bronca. Aquí está como lo teníamos. Ahora, una parte bien importante. Esta tablita está bien chiquita, pero hay ocasiones en las que trabajamos tablas muy, muy, muy grandes y cuando queremos imprimir el contenido de nuestra tabla, pues queremos imprimirla y ya tenerla en papel, nos damos cuenta que cuando lo imprimimos, nos imprime en hojas distintas una parte de cada tabla, pues a lo mejor en una hoja me imprime solamente esta parte. Generalmente lo hace con respecto a la disposición vertical. Nada más me imprimió las primeras 2 columnas y en la siguiente hoja me imprime la otra columna y así como que me parte mi tabla y me la imprime en muchas hojas, ¿no? Entonces, bueno, primero para saber realmente cómo quedó mi tablita me puedo ir al fichero vista y dentro del fichero vista tengo una herramienta que se llama diseño de página. Chequen la descripción, dice, muestra cómo se verá el documento impreso. Se trata de un buen método para ver dónde empiezan y acaban las páginas y para ver los encabezados y pies de página. Aquí nosotros, al igual que en Word, podemos insertar encabezados y podemos insertar pies de página. Esa parte está buena y lo va a replicar, en este caso, a toda mi hoja. Ahí le picamos y vean, ahí me permite tranquilamente ver cómo queda mi tabla. En este caso mi tablita no hubo bronca, cupo en una sola hoja, pero ¿qué tal si no hubiera alcanzado en una hoja? Pues me la va a distribuir en muchas, ¿sale? Entonces ahorita les enseño cómo ajustar esa parte. Ahorita aprovechando que ya estamos en la vista de diseño, vean que ya me aparece la herramienta para agregar encabezado, ¿no? Y me aparece en 3 celdas. Entonces le picamos ahí, nos permite editar el contenido de nuestro encabezado. No sé, aquí por ejemplo le voy a poner actividad 01 Excel. ¿Vale? Me puedo pasar a la siguiente celda e ingresar un dato distinto que quiero que aparezca en mi encabezado. No sé, por ejemplo, de las herramientas que tenemos aquí, vean en la parte superior de mi fichero, como estoy trabajando dentro del encabezado, me habilita herramientas específicas al encabezado y al pie de página. Dentro de estas herramientas está, por ejemplo, la fecha actual. Entonces, por ejemplo, en la celda del medio le voy a picar ahí y voy a insertar la función de fecha actual. Y en la celda que sigue, vean que en cuanto me cambio o le doy Enter, en automático se ejecuta esta función, ¿no? Y la actualiza conforme los datos que encuentre en la computadora. Se actualiza con respecto a la información de fecha y hora que me marca mi computadora. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, en la celda de la derecha le voy a dar hora actual, igual le doy Enter, bueno, o le doy clic afuera, ¿sale? Y me dice, ok, son las 11 de la mañana con 3 minutos. ¿Sale? Entonces ya pude personalizar mi encabezado. Vean que conforme yo le doy clic, me salgo del encabezado y doy clic en cualquier parte, otra parte de mi documento, pues se deshabilitan las herramientas de encabezado. Le vuelvo a picar ahí, ¿no? Y las vuelvo a encontrar acá, ¿no? Ahora, por ejemplo, me voy al pie de página.
Y aquí en el pie de página, no sé, se me ocurre poner mi nombre completo. El curso. En la siguiente celda. Temática básica. Ustedes disculpen los acentos, soy muy mala. Y aquí, Número en la de celda de página. la... ¿Mande? Número de página. Número de página, exactamente es lo que iba a hacer yo, maestra. Usted me lee la mente. Le iba a Número de preguntar, ¿se puede poner uno de una de dos, una de tres? No sé si se puede poner esa acción ahí directamente. Según yo, maestra, a ver, ahí le piqué, vamos a darle, quiero mentirle, no, nada más, como dupliqué 2 veces la función número de página, por eso me puso 2 veces el 1, pero no, nada más me permite... Sí, en el de al lado. Ponle una diagonal, así ponle el número de Dime, página. Hola, hola. ya le... Sí, sí, te Ajá, escucho, son amigo. páginas. Primero el número de página, el botón que tienes del lado izquierdo. Ok, y luego el de Luego una páginas. diagonal y ya el de las páginas. Ok, insertar 2 funciones, una no, miren, Así es. el amigo. O le Ahí está, pones a D en ver. lugar de la diagonal y ya lo acomodas como quieras. ¡Wow! Mire, maestra, es lo bueno de trabajar en equipo. ¿Puede volver a mostrar, por favor? Que fue muy rápido, no vi. Sí, claro. Estamos dentro de las herramientas de encabezado y pie de página. Aquí le picamos en número de página. Primero, le damos el espacio, como decía David. Ahí le piqué 2 veces. O una diagonal. Y luego le pica aquí donde dice número de páginas. Y ahí, por ejemplo, es la página 1 de 1. Y ya tenemos nuestro encabezado y nuestro pie de página. Ya no quiero estar en la vista de diseño, entonces me vuelvo a ir a vista, al fichero vista. Aquí está la vista normal, que es a la que estamos acostumbrados a ver. Y ahí está. Disculpe, profesora, y ahí, así como decía la maestra, y si quiero poner página 2 de 50, una de 50 o así, no aparece esa opción. No, ahí, bueno, perdón la interrupción. Sí. Lo va a determinar automáticamente del tamaño que tenga el archivo, o sea, no es adivino para ver cuántos queremos. Si hay 5, le voy a poner 5. Podremos seguir con la dinámica de todo el video, si no, me va a tardar mucho en editarlo y van a decir que no va a estar a tiempo. Perdón. Vamos a continuar y todo eso al final, de todas maneras nos regresamos y ya echamos un montón de las preguntas. Va. Ok. Entonces, bueno, decíamos, para regresar a la vista que estamos acostumbrados, nos vamos al fichero vista, le picamos en normal y ahí está. ¿Sale? No sé si alcanzan a ver unas líneas como punteadas muy tenues. Ahí nos ayuda a delimitar el tamaño de nuestra hoja. Importante aquí también, al igual que en Word, nosotros podemos configurar pues, el tamaño de la hoja, la orientación que le vamos a dar y los márgenes que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo orientación vertical, tengo un tamaño A4, entonces lo vamos a poner tamaño carta, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si yo aquí inserto muchas columnas, muchas columnas? ¿Cuál? ¿Vale? No sé si alcanzan a notar ahí, si no me cambio otra vez de vista. Que aquí ya mi tabla es más grande, incluso se alcanza a ver cómo ya mi tabla quedó partida por esta línea punteada que me ayuda a delimitar el tamaño de la hoja. Si no, va a ser más claro aquí en la vista de diseño. ¿No? Vean, era lo que yo les decía, cuando a veces trabajamos tablas que son muy extensas y las vamos a imprimir, ¡zas! ¿No? De una tabla te quedan 5 hojas y toda tu información te queda partida. Entonces, lo que podemos hacer, regresamos a la vista de normal, podemos seleccionar todo el contenido de nuestra tablita, ¿verdad? Y aquí dentro de la pestaña disposición de página,
hay una sección que se llama ajustar área de impresión, ¿no? Tanto al ancho como al alto de la hoja. Entonces aquí si se fijan viene por default automático. Entonces, ¿qué dice Excel? Ah, pues tengo mucho espacio, me voy a desparramar, ¿no? Y entonces lo que hace es que toda nuestra tabla nos la extiende, en fin, que tiene un chorro de columnas, ¿no? Pero pues ya cuando queremos imprimir eso, pues nos salen muchas hojas. Entonces ahí le picamos, le damos una, tanto al ancho como al alto. Nos aseguramos de que el tamaño de la hoja pues va a ser acorde al tamaño de papel que vamos a trabajar, que en este caso es carta, y aquí convendría pues no dejar orientación en vertical, sino en horizontal para tener mayor área de trabajo, ¿vale? Entonces ya que lo especificamos, le picamos en área de impresión y le decimos establecer esta como mi área de impresión, ¿vale? Ahí está. Entonces, si me voy otra vez a vista, diseño de página, vean que ya toda mi tablita me quedó dentro de una sola hoja, ¿vale? Ya no me parecen muchas hojitas como hace ratito. Y ya cuando nosotros vayamos a imprimir nuestra tablota, pues ya vamos a ver en este caso que ya todo nos quedó dentro de una sola hoja, ¿sale? Y regresamos al ejercicio. Puede ser grandote porque veamos las indicaciones. Lo que les he estado describiendo, estas indicaciones o acciones más bien que he venido realizando, pues vienen descritas en estas indicaciones. ¿Sale? Les pido que inserten un encabezado, un pie de página, que modifiquen el ancho de las columnas y tomen como referencia, pues en este caso, esta imagen que es como la versión final, la cara bonita de nuestra tabla. Y la imagen de abajo, pues para que vean la parte del encabezado. Bueno, aquí en esta ya no tomé otra captura del pie de página, pero ya lo vimos ahorita. Entonces, para que tengan la referencia visual de a qué me refiero con encabezado o los datos que hay que ingresar tanto en encabezado como en pie de página. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. Este es el ejercicio que nos sirvió de pretexto para presentarnos con Excel y empezar a ingresar datos. ¿Vale? Entonces es de las tareas pues, que vamos a tener que trabajar el día de hoy. Una vez que ustedes acaben su tablita y ya aquí les quede bien padre, ¿no? Iba a decir bien chida porque esa palabra trae últimamente mi hija. Pero ya que les quedó aquí bien bonita, van a guardar el archivo. No pido un nombre en específico. Días atrás así como que surgió esa pregunta en el chat. No, lo que hacemos es que sugerimos que pongan nombres que sean fáciles de ubicar para ustedes sobre todo, que sepan qué actividad es y que les permite identificarla fácilmente. Nosotros para ubicar los archivos, pues la verdad es que no tenemos bronca porque cada uno de ustedes tiene su sesión y cada una de las actividades tiene un espacio específico. Entonces, pues ahí no hay como bronca de que, híjole, ¿y esta actividad de quién era? Pues no hay esa bronca. ¿Sale? Entonces, por eso no pongo el nombre, pero bueno, ahí está la sugerencia. Entonces, hay que subir esta actividad dentro de este espacio. Tienen hasta el lunes 11, hasta las 6 de la tarde para subir esta actividad. ¿Vale? Ok. A ver, inhalen, exhalen, un traguito de café. ¿Vale? Hoy vamos a trabajar 2 actividades. Es más, en lo que inhalan y exhalen, ¿por qué no pasan asistencia? De una vez para que no se les olvide. Salud. Va. Venga, fórmulas y funciones. Les digo, todos los ejercicios son pretexto para empezarle a picar y entre más le pique uno, más le va aprendiendo. ¿Sale? Ahorita dices, híjole, son un chorro de indicaciones. No, por favor, es mucho. Recuerden, solo es una referencia. No se abrumen. Aquí, por ejemplo, para poder trabajar fórmulas y funciones, ya vamos a trabajar sobre un documento previamente trabajado. Viene en la parte de abajo, le pican y lo descargan. Igualito que lo hicieron para descargar el de Word, el del juego de la pelota. ¿Vale?
Lo abrimos. Recuerden que en este caso ya también nos lo había explicado el profe Roque. Cuando descargamos algún documento, nuestra computadora se protege y dice, no, espérate, puede ser una amenaza, ¿no? Entonces nada más nos da una vista previa de lo que es el documento. Entonces, si estamos seguros de que el contenido no representa ningún tipo de amenaza, pues nada más le picamos en la edición para modificar. ¿Vale? Aquí, pues es una tablita que elaboré con el pretexto de trabajar tanto con datos numéricos como datos de tipo carácter, y cómo hacerle para trabajar con funciones y fórmulas que nos permitan procesar la información que tenemos dentro de nuestra tabla. El pretexto, pues, es obtener la calificación del primer corte de un grupo X. ¿Vale? Yo ya aquí tengo registradas una serie de evidencias de los trabajos que ellos realizaron. Y bueno, ¿qué voy a hacer con esta información? Pues la vamos a procesar. Si se fijan, aquí no tengo nada de formato de tabla ni nada de ese asunto. Ustedes, aunque no vienen en las indicaciones, recuerden que la intención del curso es ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo durante Entonces, espero yo que en su evidencia, pues ya se había reflejado, pues un formato aquí, habla, los bordes, colores, fondos, etc. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, pues ajustar el ancho de las columnas, o a lo mejor ajustar el texto, y para que vayan agarrando como más forma su tablita. Aquí, por ejemplo, tengo registradas lo que sería de la columna B a la columna G, 6 prácticas. Y aquí estoy evaluándolas de forma cualitativa. Si la práctica la realizó bien y cumplió con el objetivo de esta, pues le asigno un competente, ¿no? De competente. Si no la realizó, que en este caso, donde ven los espacios de los guioncitos, pues son personas que no entregaron su práctica, ¿verdad? No hicieron nada. Entonces, bueno, para irnos enfocando o identificando los datos que tenemos. Entonces, bueno, esas son las prácticas. Luego en la columna H tengo el examen valorado de 0 a 10. ¿Vale? Entonces, con esta información, pues yo voy a procesarla y voy a obtener la calificación del primer corte. ¿Cómo? Pues mediante el uso de fórmulas y funciones. Las fórmulas, voy a ver por acá, alguien tiene abierto como el micro, se oye como un robot. Cuando nosotros queremos poner una fórmula o una función, indicándole que vamos a hacer algún proceso con la información Excel, para poder distinguir si es un dato o es un cálculo, pues nosotros tenemos que anteponer el signo de igual. Ya con esto sabe Excel que lo que escribamos a continuación o va a ser una fórmula o va a ser una función, ¿no? Las fórmulas, pues son agrupamientos de datos y signos de operación, como suma, resta, multiplicación y división, que nos permite relacionar los datos por medio de estos operadores y al final obtener un resultado. Por ejemplo, no sé, 4 más 3 entre 5 por 2, ¿vale? Aquí también en Excel se vale el uso de los signos de agrupación, que son los paréntesis. Es importante ponerlo, sobre todo si va a ser un cálculo donde tengamos que utilizar varios operadores para establecer la jerarquía de estos y el orden en el que tienen que realizarse, ¿vale? Entonces, esto es una fórmula. Repito, son datos que estamos relacionando por medio de signos de agrupación y de los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, y que al final pues nos van a entregar un resultado. ¿Qué son las funciones? Las funciones son palabras que vienen en mayúscula, que ya tienen un significado previo para Excel, ya vienen precargadas en Excel y ya tienen una función específica. Es cuando yo, por ejemplo, pongo igual y pongo suma,
en este caso, pues el nombre de la función es muy obvia, me va a permitir sumar una serie de argumentos o de valores. ¿Dónde especifico los argumentos o los valores? Lo voy a hacer por medio de paréntesis. Pues puedo poner suma 4,5,6,7. Y cuando yo le dé enter, pues me va a dar el resultado de eso, ¿no? Que en este caso, ¿cuánto es? 4 y 5 son 9, bueno, es un valor X. Entonces 9, 16, 22. ¿Yo estoy bien? 22, correcto. Genial. ¿Sale? Entonces, hay muchas funciones ya preestablecidas en Excel que hacen muchas cosas por nosotros. Por ejemplo, si voy a sumar... No, sigue. Ok. Entonces, por ejemplo, para calcular promedios, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos, no? Pues sumamos las calificaciones, calificación 1, 9, calificación 2, 8, calificación 3, 5. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues las sumamos y luego lo dividimos entre el número de datos que tenemos y ya obtenemos un promedio. Entonces, Excel, recuerden que la finalidad de Excel es facilitarnos la vida, hacerlo muchísimo más fácil para nosotros. Entonces, Excel dice, ok, yo ya tengo una función que hace eso y se llama promedio, ¿no? Y aplico la función promedio, le doy entre paréntesis los argumentos, en este caso los datos, y en cuanto yo hago la selección de los argumentos, en automático también contabiliza el número de datos que son y ya me calcula el promedio. ¿Ve? ¿Por qué explico esto? Voy a regresarme a mi hojita de Excel. Ok. La intención es que para calcular el promedio, o más bien obtener no el promedio, obtener la calificación final del primer corte, vamos a promediar prácticas. Me parece que las pedía 5 puntos. El examen equivale a 3 puntos. Y proyecto aula, que aquí lo tengo identificado con un sí entregó, o el guión es que no entregó, vale los 2 puntos restantes. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Regreso a mi cuadrito a mi tableta de PowerPoint. Van a haber muchos cálculos que son bien específicos y que Excel no tenga una función que haga ese cálculo que nosotros buscamos en específico. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer la fórmula, sacar la relación. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo, ok, a ver, tengo 6 prácticas, ¿no? Cada una de esas prácticas está valorada de 0 a 10, ¿no? De 0 a 10. Idealmente, quien tenga todas las prácticas y estén bien hechas, pues debe de tener... esto si lo hubiéramos hecho de forma cuantitativa, ¿no? Pero recuerden que yo no evalué de forma cuantitativa, lo hice de forma cualitativa. O sea, yo les puse un competente. Ya se me estaba yendo las cabras. Aquí está competente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Alcántara, voy a modificar el ancho de la columna para ver bien su nombre. Aquí, por ejemplo, Alcántara García entregó las 6 prácticas y en las 6 obtuvo la acreditación de competente. Entonces, idealmente Alcántara debería de tener los 5 puntos completos que corresponden a prácticas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero voy a insertar una columna entre práctica 6 y examen. ¿Okay? Es más, ¿qué voy a hacer en esta columna? Voy a insertar una función que me ayude a contabilizar el número de competence que tienen los chicos. De manera ideal, quien tenga 6 competence debe de tener los 5 puntos a los que equivalen las prácticas. Y de ahí, pues de forma proporcional, se va a ir asignando el puntaje dependiendo del número de prácticas que haya entregado. Entonces, vamos a ver. Aquí en el encabezado le voy a poner, importante ponerle título para que sepamos a qué se refiere la información que viene ahí. Le voy a poner número de prácticas, le doy enter, pongo mi signo de igual. Y aquí le voy a empezar a escribir. Nuestra primera función que vamos a ver es contar sí. Vean que conforme yo voy escribiendo, me aparece
un pequeño menú emergente y me da una serie de opciones, de funciones que están relacionadas con lo que yo estoy escribiendo. Entonces está contar blanco, contar sí conjunto. Bueno, en este caso le doy doble clic sobre contar sí. ¿Ve? Y vean, me va dando como una especie de guía. Dice, ok, a ver, lo primero que tienes que darme como argumento es el rango. ¿En qué parte de la tabla se encuentran estos valores que yo tengo que contar? Le digo, mira, van de la celda B2 hasta la celda G2. Con que yo haga la selección en automático me pone ahí el rango. Separo mis argumentos aquí con una coma. ¿Vale? Ok, ¿bajo qué criterio tengo que contar? ¿Qué es lo que quieres que cuente de ese rango? Le digo, quiero que cuentes el número de competence que hay, porque eso equivale al número de prácticas que entregó el chico. Entonces, en este caso, como es un dato de tipo carácter, el que va a contar, lo voy a poner entre comillas, e importante escribirlo tal cual aparece en la tabla. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy un enter. Y no hizo nada. ¿Por qué creen que no lo hizo? Hace ratito les mencioné algo importante. El formato de la celda. Exactamente, el formato de la celda. Si ustedes se fijan, yo inserté la columna, pero no me aseguro del formato de la columna, de las celdas de la columna. Y si se fijan, dice que es de tipo texto. Y yo quiero hacer cálculos, pues no se puede, nomás no se puede. Entonces aquí, ¿qué es lo que habría que hacer? Simplemente le doy clic al encabezado de la columna H, le cambio el formato, le doy número, y ahora sí, vamos otra vez a poner nuestra función. Ahí está, nuestro criterio es que cuente el número de palabras competentes que encuentre, cierro y doy enter. Y ahora sí, me dijo, tienes un competente, ¿sale? Pero solamente lo puso en la primera fila, bueno, en este caso en el primer registro de mi tabla. ¿Cómo le hago? Pues no la voy a escribir ya una por una, ¿vale? ¿Cómo le hago? Pues en la parte inferior de la celda. Ay, habilitó su micro, ayúdeme por favor. Gracias. Entonces les decía yo, en la celda donde ya aplicamos la fórmula, bueno, en este caso es función, la función contar sí, nos colocamos en la esquina inferior derecha. Vean que aparece ese cuadrito negrito, ¿no? Entonces, puedo mantener presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrar hacia abajo para indicar la selección de celdas donde quiero que se aplique la misma fórmula. Ahí, suelto y en automático se aplica. ¿Vale? Y ya me contabilizo el número de competence. Dice, ok, ya lo tengo. O a lo mejor otra forma de haberlo hecho es igual, me coloco en esquina inferior derecha, aparece esa crucecita negra y doy doble clic con el botón izquierdo del mouse. Y se va a aplicar esa fórmula hasta la última fila donde cheque o detecte Excel que hay un registro, que en este caso es la fila 41. Entonces, si se fijan, ya es muchísimo más rápido. Realmente Excel nos ayuda en esa parte. ¿Sale? Ya tengo el número de prácticas que hizo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar otra vez una nueva columna. Esto es a propósito para que practique, ¿no? Entonces, doy clic en el encabezado de la columna y pico, clic derecho, le doy insertar, inserto una nueva columna, le intitulo, no sé, ¿qué les gusta? Promedio prácticas. Y es más, hasta le pongo que es a 5 puntos para que si me pregunta un alumno cuando lo vea, yo sepa. No alcanzo a ver el título completo, le doy a ajustar texto. Ahí está, no hay bronca. Ya después le doy la cara bonita de alineación y todo ese rollo. Aquí, por ejemplo, no hay una fórmula en específico en Excel que promedia 5 puntos, entonces hago una regla de 3, ¿no? Entonces, ¿cómo sería mi regla de 3? Bueno, pues quien tenga las 6 prácticas, pues va a tener 5 puntos, ¿no? Esa es mi regla de 3. Pues de ahí, por ejemplo, quien tenga 3, pues, ¿cuál va a ser el valor proporcional, ¿no? Entonces aquí, como no lo vamos a hacer para un valor en específico, sería más bien el valor
de mi celda donde tengo el número de prácticas, lo voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir entre 6. Entonces, de esa forma yo ya obtengo mi regla de 3 para asignar la puntuación proporcional a 5 puntos para el número en base al número de prácticas que hayan entregado los muchachos. Entonces, esto ya es una fórmula, pongo el símbolo de igual, uso signos de agrupación, paréntesis y digo, a ver, doy clic sobre la celda H2, que es la que contiene el número de prácticas, lo multiplico por 5, cierro signo de agrupación, y eso lo voy a dividir entre 6, vuelvo a cerrar paréntesis y doy Enter. Digo, ok. En este caso, como solamente entregó una práctica, de los 5 puntos posibles, obtuvo solo 0.83. Entonces, aquí vuelvo a aplicar la fórmula que acabo de insertar a todos los registros que me aparecen en mi tablita, y ya tengo ahí el puntaje obtenido por cada chico. Entonces ya, a lo mejor aquí mi auxilio para poder distinguirla, le aplico un fondito a la columna y listo. ¿Vale? Entonces ya tengo el promedio de mis prácticas a 5 puntos, ahora me falta el examen hay que promediarlo a 3 puntos. Igual me vuelvo a insertar una columnita. Ahora sí, que no se me pase, checo el formato de mi columna, ¿vale? Para que cuando yo hago el cálculo no haya bronca. Entonces aquí le doy promedio. Bien. 3 puntos. Le doy un Enter, igual vuelvo a ajustar, para que no se me vaya haciendo tan ancha, ¿no? Mi tabla. Y aquí igual hacemos una regla de atrás, ¿no? Aquí es quien haya sacado 10 en el examen, va a tener sus 3 puntos. Y aquí dependiendo de la calificación que tenga en el examen, va a obtener un proporcional a esos 3 puntos. Entonces mi calificación del examen la multiplico por 3 y la divido entre 10. Signo de igual, jerarquizo. Quedamos que era 3 puntos. Entre 10, cierro paréntesis y le doy un Enter. Y me marca esto, ¿no? Me dice que hay un error en el valor. ¿Por qué? Porque el cálculo, o el dato, o el argumento con respecto al cual estoy haciendo el cálculo no es un dato de tipo numérico, en este caso. Es un guión, es un carácter, ¿no? Entonces mi función no funciona con valores de tipo carácter. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar, puedo aplicarlo para toda la tabla, pero si en específico nada más quiero que los valores que aparecen en esta columna, donde haya guioncitos, me coloque ceros, selecciono el contenido de esta tabla. Aquí dentro del fichero inicio, hasta la derecha hay una opción que se llama buscar y seleccionar, y hay una opción que se llama reemplazar. ¿No? Y luego vas a buscar los guioncitos y los vas a sustituir por, o a reemplazar por ceros. Y le doy reemplazar todos. ¡Tarán! Listo. Fueron 20 reemplazos. Cierro. Que no se vea tan de aquí para allá las calificaciones, las entro. Y ahora sí, vean que la fórmula en automático se actualizó. Pues examen 0, pues 0 puntos. ¿No? Y lo aplico. Ya en automático. ¿Vale? Centro para que no se vea ahí tan feo. Ubico mi siguiente columna. Identifico esta columna aplicándole un fondito para poder distinguirlas del resto. ¿Vale? Ahora, la siguiente. Recuerden que nosotros la calificación del primer corte la vamos a obtener mediante 3 rubros. Lo que fue el promedio de prácticas a 5 puntos, promedio de examen a 3 puntos y proyecto aula, que lo vamos a valorar a 2 puntos, que es esta siguiente columna. Le aplico ajustar texto. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, no le asigné una calificación a proyecto aula.
Por cierto, está mal escrito. Ahí le corrigen, por favor. Les digo que tengo un poco de dedos ansiosos. Escriben más rápido, ¿vale? O pienso más rápido de lo que escribo o algo por el estilo me pasa. Pero bueno, ahí me hacen favor y le corrigen. ¿Qué pasa? Aquí yo, por ejemplo, para indicar quién sí entregó a Proyecto Aula y quién no, simplemente puse sí, ¿no? Pues para mí, con eso fue sí entregó, ¿no? Y quien entregó, pues debe de obtener 2 puntos. ¿Cómo voy a valorar eso? En la columna de la derecha, que precisamente ya la dejé a propósito, tengo el encabezado que dice puntos Proyecto Aula, de tal forma que en esta columna es donde se ve reflejado el puntuaje equivalente a 0 o 2 puntos para quien entregó y quien no entregó el proyecto. Si lo hiciéramos de forma manual y yo veo un guioncito, pues voy poniendo un 0. Enter, guioncito 0. Enter, sí, 2. Y así tendría que ir haciéndolo uno por uno. Pero acuérdense que la intención de Excel es hacernos lo más fácil. Pues yo le pico ahí en la celda que corresponde a mi primer registro, pero ahora en lugar de poner el guión, perdón, el signo de igual, para indicar que voy a capturar una función, me voy a ir acá. Ahí está mi celda. En la parte superior, abajo de mis ficheros, está esta barra que precisamente se antecede por una FDX, que se le conoce como barra de fórmulas. Vean, en cuanto coloco el cursor, me aparece el nombre de la barra. Nosotros ahí también podemos insertar tanto fórmulas como funciones. En este caso, si es una fórmula, pues pongo el igual y pongo 4 más 5 y le doy Enter. Y la ejecuta, ¿vale? Pero si es una función, le pico en la f de x y me aparece este cuadro de diálogo, ¿vale? Entonces aquí me dice que puedo... me da la opción de categorías, me da las que usé más recientemente, o le puedo dar en todo. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la función sí. ¿Vale? Y me da algunas recomendadas, le voy a dar en todo. Y si no me la muestra, como a mí que ahorita ya le piqué y no me la da, no hay bronca, todas mis funciones están organizadas de forma alfabética. Ahí le voy picando a la barra de desplazamiento, la voy bajando, 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 voy más rápido. Y aquí empiezan las funciones con la letra, que empiezan con la letra S. Ahí secante, secuencia, segundo, seno, y entre ellas hay una que se llama sí. En cuanto yo le doy clic, o le pico ahí para seleccionarla, vean aquí abajito me da otra guía, indicándome para qué sirve esa función. Y me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Ve? Entonces, en este caso, yo voy a aplicar la función sí para evaluar quién sí entregó Proyecto Aula. Y quien sí lo haya entregado, le voy a asignar 2 puntos. Quien no lo haya entregado, le voy a asignar 0 puntos. Entonces, ya que la seleccioné, le doy a aceptar. ¿Vale? Me aparece esta otra ventanita y me da 3 recuadros. En el primero me dice, ok, ¿cuál va a ser tu prueba lógica? ¿Cuál va a ser esa condición? Entonces, yo selecciono la celda que corresponde al registro, al primer registro, donde tengo anotado quién sí, quién no entregó el Proyecto Aula. Digo, la condición es que la celda que seleccioné sea igual así. ¿Vale? Y vean que ya me está haciendo aquí la evaluación. Me dice, ok, en esa celda que tú seleccionaste, no hay un sí. Me dice que es falsa. Los siguientes 2 espacios me dice, ok, ¿qué valor quieres que pongamos si es verdadero? 2. Y si es falso, 0. ¿Vale? Y incluso aquí abajo ya me da el resultado previo de lo que es la evaluación de esta condición. Me dice que el resultado fue falso y el resultado final es un 0. Yo le doy a aceptar y ahí está. ¿Vale? Hay un 0. Yo aplico esta función al resto de mis registros y podemos ver pues, que en los poquitos casos donde hubo un sí, tengo mis 2 puntos, donde no encontró o donde no se cumplió. Perdón, donde no se cumplió la condición, pues puso un 0. No importa que haya,
A lo mejor hay un guioncito, hay un 8, no importa, la condición no se cumplió. ¿Vale? Cumplirse la condición, pues pone el segundo valor. Entonces aquí ya tengo mi valoración. Entonces, ahora sí, la resalto también y ya, súper fácil, ¿no? Voy a sumar estas 3 columnas para yo obtener la calificación final. Le puedo dar clic aquí al primer registro de la columna promedio prácticas a 5 puntos. Vean que me aparece el nombre de la celda I2, pongo el operador de más. Ahora doy clic en el primer registro de mi columna promedio de exámenes a 3 puntos, más, y lo correspondiente, pero ahora para la columna proyecto, puntos proyecto ahora. Le doy un enter y ya me hizo la suma. La aplico y ya tengo mis calificaciones. ¿Vale? Ya lo hizo Excel todo por mí. Ahora, pero si se fijan, me aparece con 2 cifras significativas. ¿Qué pasa si quiero más o menos cifras significativas? Selecciono mi columna. En el fichero inicio, en el grupo número, que ya lo habíamos visto, aquí está. Para aumentar o disminuir. Dices, yo nada más quiero una cifra. Entonces le pico ahí. ¿Vale? Y me marcó error. Ahora sí. Es que estaba seleccionando el encabezado de la columna. ¿Vale? O a lo mejor dices, no, yo sí quiero más, quiero 3. Bueno, ahí está. Ustedes pueden jugar con los decimales como gran conveniente. El asunto es que, por ejemplo, generalmente estamos acostumbrados que cuando la calificación es de 0.5 para arriba, pues redondeamos al siguiente entero para arriba, ¿no? Aquí también hay una función que hace eso, se llama redondear. Aquí ya es cuestión de cómo se acomoden. Yo me acomodo más poniendo el signo de igual y empiezo a escribir el nombre de la función. Le doy las opciones que me da, elijo la que yo quiero dando doble clic, listo. Y aquí me da una guía que debo de hacer, ¿no? Dice, ok, dame el número que quieres que redondee y selecciono la celda donde está. Coma, dime el número de decimales que quieres que ponga, ponle 0 porque quiero que lo redondees. Cierro paréntesis y doy enter. Todos los números que tengan como decimal de 0.5 para arriba los va a llegar al siguiente entero. A ver, por ejemplo, aquí de 6.57 tengo 7. Aquí, por ejemplo, tengo 6.33. Me lo dejo en 6. ¿Vale? Aquí de 7.7 tengo el 8 y bueno, ya vimos que ya realmente nos redondeó la calificación. Aquí le podemos poner como título final redondeado, final primer corte, bueno, ya depende del gusto de cada uno de nosotros. Yo generalmente lo pongo en negritas, algo que resalte, alineo al centro, aplico colores que me permitan distinguirlo. ¿Ven? Ahí no, ese no. Negrita, más grande, diferente tipo de color de letra, y aquí depende de cada uno de nosotros. ¿Ven? Y ya tenemos nuestra tableta. Ya tenemos la calificación completa. Ahora, por ejemplo, si nosotros le publicamos esta información a los muchachos son muy visuales. Entonces podemos aplicar, en este caso, darle un formato condicional a nuestra columna donde aparece la calificación final. ¿A qué me refiero? Podemos aplicar una especie como de semáforo, que dependiendo del valor de la calificación que obtuvo, le aparezca pues el semáforo, ¿no? Si es una calificación reprobatoria, pues le aparezca un circulito en rojo. Si es una calificación de 8 para arriba, pues le pongo un circulito verde. Si está entre 6 y 7, pues un amarillo de no estás reprobando, pero pues puedes dar más. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar en este caso las celdas donde ya tengo mi calificación final. En el fichero inicio, en el grupo estilos, me voy a formato condicional. Y aquí
hay una herramienta que dice conjunto de iconos. Entonces aquí aparece mi semáforo. Me pico y me aplicó el semáforo, pero la verdad es que me lo aplicó de forma indistinta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le vuelvo a dar en formato condicional, le doy en administrar reglas, ¿ven? Le doy editar regla y aquí ya me aparece mi semáforo. Entonces aquí donde dice tipo, viene por default porcentual, le voy a decir que va a ser la asignación del icono, va a ser en base a un número, ¿no? Entonces me dice, a ver, el verde, ¿cuándo quieres que lo aplique? ¿Cuándo es mayor o igual a qué? No, pues a 8. El amarillo, no, pues cuando es mayor o igual a 6. Y ya por default aplicará el 0. Pues aquí me dice que cuando es menor a 0, pero no es cierto. Todos los valores que quedan comprendidos fuera de este rango los va a considerar. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y le doy a aceptar otra vez. Yo me vengo para acá, por ejemplo, 8, 10 en verde, 7 en amarillo, y las calificaciones que estén por debajo de 6, pues ya me las puso un circulito, un semaforito en rojo. Entonces, de esta forma, igual, si me estorba el sombreado y le resta importancia a mi semáforo, pues se lo quito y le pongo sin relleno. Si esto es que resalte y que el muchacho... Esto es más, voy a ponerle negritas en negro, las letras en negro, para que igual resalte todavía más. ¿Vale? Entonces, pues ya de esta forma, el alumno puede checar mediante código de colores cómo va. ¿Vale? Entonces ya son 10 para las 12. Ok, me fui súper, me llevé todo el tiempo. Pero en esencia, bueno, con este ejercicio la intención era ver cómo insertar fórmulas, cómo trabajar con funciones y darle la herramienta de formato condicional para que nos ayude dentro de nuestra labor docente. Entonces este es el segundo ejercicio que hay que realizar para el día de hoy. Igual guárdelo con un nombre que sea doc, haga referencia pues a la actividad que hicieron y hay que subirlo también, lo programé para el próximo lunes. ¿Okay? Y en esencia con estas dos actividades estaríamos finalizando la sesión del día de hoy.